Muy buenas tardes, empezamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos a José Mateo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la retribución de los administradores de sociedades. Y la primera pregunta, ¿y qué requisitos debe cumplirse para que la retribución sea deducible en el impuesto sobre sociedades? Claro, eso que te decía antes, tiene que estar previsto en los estatutos de una forma clara y además el tipo de retribución, lo que te decía antes, el sistema que dijimos, Ujú. debe estar aprobado el importe máximo porque muchas veces la Junta aprueba un importe máximo. Imagínate que dice, independientemente, muchas veces los estatutos pueden decir que se retribuirá hasta un máximo del 10% del beneficio, pero luego la Junta General se reúne y dice, va a ser un 7 este año. No se puede considerar retribuido más de un 7. En este ejemplo, por cierto, porque si se retribuye más no está aprobado por la Junta, no está entonces amparado y por lo tanto Hacienda no te va a aceptar más de ese coste como un gasto deducible porque es un regalo, porque lo que está aprobado por la Junta es un 7. Debe estar contablemente bien registrado en la contabilidad, ¿vale? Sí, es un poco esa retribución. Y además aquí es el problema que nos encontramos mucho, es que tiene que ser proporcional y aquí es donde ya acabamos con el problema. Y empieza la discusión. Y ¿qué es proporcional? Porque, claro, no hay unos criterios realmente válidos, me refiero. O sea, ¿por qué? Porque puede ser que yo, por el motivo que sea, me interese retribuirme más de lo que la dimensión de la empresa tiene, ¿vale? O la situación económica o la comparativa de otras empresas del sector parecido. Entonces, claro, aquí ya entramos en un ambiente un poco ambiguo. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor resulta que ese administrador se decide, porque la sociedad tiene que dar menos beneficio, ¿vale? Se decide darle más retribución al administrador para tener más gasto deducible en la sociedad. La gente suele decir, ya, pero eso no tiene sentido porque el administrador va a pagar renta de eso. Ya, pero es que hay circunstancias personales muy concretas. Puede haber personas que tengan muchos hijos, puede haber personas que tengan discapacidades, situaciones personales, gastos deducibles en renta, que al final hagan que, haciendo un buen cálculo, el coste que le supone al administrador, ¿vale?, es X, ¿vale?, pero es un gasto deducible muy importante para la sociedad. Entonces, claro, en esos casos Hacienda, pero no es que no, Hacienda lo que revisa es que el coste para la ciudad que se está deduciendo no sea excesivo, ¿vale?, para que no tenga menor beneficio, por ejemplo, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Estos son un poco los requisitos. El último, sobre todo, es delicado, es un requisito delicado. No suele haber problemas porque la gente suele ser sensata, pero hay que tener cuidado con cada caso. En realidad hay que ir cada caso en concreto observando, ¿no?, cuál es la mejor o un precio proporcional que decimos, o razonable, ¿no? ¿Y cómo tributa el administrador en el IRPF y si también presta servicios adicionales? Vamos a ver, el administrador, en principio, el régimen general que te decía al principio es que se supone que es un gerente, administrador, que es un externo, y entonces es un rendimiento del trabajo, ¿vale? Entonces, pues simplemente él tributa como rendimientos del trabajo como cualquiera de nosotros. A veces es un contrato de alta dirección, no sé. Retención, normalmente suele ser un 35%. O sea, si tú le pagas a un administrador gerente 100.000, pues le tienes que retener el 35% a cuenta de tu IRPF del año siguiente. Hay un tipo del 19 para empresas muy pequeñas, pero bueno, menos de 100.000 euros. Directamente es que no suelen ser micropymes que ni siquiera tienen gerente externo. En la mayoría de los casos es el 35. El problema viene con el administrador que no tiene funciones ejecutivas, típico administrador, por ejemplo, de una sociedad pequeñita, que en realidad el administrador hace más funciones técnicas, por ejemplo, un abogado, un arquitecto dentro de la sociedad, ¿vale?, que depende cómo se tribute, ¿vale?, puede o no tener que emitir factura a la sociedad como administrador, ¿vale?, por las facturas por los servicios que presta, ¿no? Entonces, aquí, ¿esto por qué es así? Porque, a ver, normalmente si tú facturas más de un 70%, aunque no hay un número exacto, pero más de un 70%, o sea, tú como abogado, por ejemplo, a tu sociedad, normalmente lo que es te aplican retención, pero no tienes que emitir factura con IVA, ¿no? Igual que los administradores, por ejemplo, en este caso en concreto, si no tiene funciones ejecutivas y presta servicios, pues en principio debería emitir factura, ¿vale? Pero ¿cuál
es el problema? El problema de esto es si yo, en estos casos que te ponía antes, yo, por ejemplo, tengo una actividad de, yo qué sé, de comercial y no tengo medios, o sea, soy yo solo y creo una sociedad, por ejemplo, para, en vez de tributar yo imagínate que gano 200.000 euros, pues en vez de tributar yo casi el 40 y tantos por ciento de impuesto a la renta, la sociedad tributa el 25 y encima me paga como administrador o paga como gestor unas funciones y yo tributo una cantidad pequeña. Al final lo que estoy haciendo es meter en medio una sociedad entre el cliente y yo para que tribute a menos y luego guardo el dinero en la sociedad y lo puedo ir invirtiendo en otra vez. Entonces Hacienda vigila estas sociedades instrumentales, ¿vale? Bueno, son casos un poco especiales. Además, las sociedades profesionales que decíamos antes incluso ya tienen normas estrictas por lo cual como mínimo te tienes que repartir un porcentaje de los beneficios precisamente para evitar estas sociedades instrumentales. Pero bueno, básicamente, en principio, si es un gerente, suele ser retribución como laboral. Si es un administrador de los que decíamos antes que ejercen funciones directivas, simplemente cobrará con retención y sin IVA, y si no realiza funciones directivas y presta servicios, en principio tiene que emitir factura con IVA. Pero bueno, al final el IVA es un concepto neutro, porque la sociedad se va a deducir ese IVA. ¿Y qué impacto tienen las recientes resoluciones del TAC sobre la retribución en holdings familiares? Correcto. Bueno, esto lo quería comentar un poco porque, te lo comentaba antes, porque el problema es que en este tipo de sociedades es más complejo, ¿vale? Porque suelo tener una sociedad holding, una matriz, que es la que es dueña de varias debajo sociedades, ¿no? La cabecera, y luego muchas veces esa sociedad es la administradora de las filiales. ¿Qué pasa? Que yo tengo una sociedad holding y yo estoy arriba de socio administrador. Esa sociedad holding es administradora de 3 filiales mías. La propia sociedad, pero esa sociedad, como no, las sociedades no pueden gestionar otras sociedades, tienen que nombrar un representante. ¿Qué pasa? Que el problema es que el cargo de administrador que yo recibo arriba se rige por los criterios que he dicho antes. En cambio, la sociedad que es administradora de la filial nombra a esa misma persona, con lo cual es administrador de la holding y es la persona designada por la holding para gestionar la filial. Este segundo cargo técnicamente no se rige por la retribución de administradores, sino que se rige, ¿vale?, dijéramos, por como un apoderado. Un apoderado, entre comillas, sería asimilado al gerente que decíamos antes externo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que Hacienda estaba revisando la retribución que yo estoy cobrando por gestionar la filial en nombre de la matriz, y en el momento en que Hacienda, imagínate, me modifica esta retribución y me dice que yo, por gestionar la filial, que es más grande que incluso la matriz muchas veces, tendría que cobrar 100, y por administrador de la filial me dice que yo me he puesto una nómina y es inferior, esto me está generando un problema muy gordo. Y es que yo, como si fuera un castillo de naipes, en el momento en que yo tengo todas las sociedades del grupo, dijéramos, bonificadas en el impuesto del patrimonio o en el impuesto de sucesiones, porque es como que yo, como cumplo los requisitos en la de arriba, en las de abajo, en principio también las cumplo si tengo que verlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si automáticamente dejo de mi principal fuente de renta, en lugar de ser gestionar la holding, es gestionar la filial en nombre de la holding, me falta un requisito esencial para la bonificación del impuesto. Entonces puedo pasar. Bueno, escuchándote precisamente ahora lo que nos has contado, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna duda o no sabe si lo ha hecho bien o prevenir exactamente, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les podáis asesorar? Bueno, que nos llamen al despacho o que nos hagan una consulta. Si entran a la web marinimateoabogados.es, pues que no, ahí tienen todos los datos para llamarnos. Nos llaman, preguntan por nosotros y les vemos les hacemos un análisis o fino. Normalmente estos casos siempre lo mejor es planificar. Luego a todo lo pasado, luego todo son trabas. Gracias, un placer. Gracias, José. Nos vemos en el siguiente programa. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.